Entonces, vamos ahora, por ejemplo, vamos a hacer Fa mayor, que vamos a ver que es sencillito. De aquí también sale luego el tema de las armaduras y el orden de, digamos, el orden que aparecen los sostenidos y los bemoles, ¿vale? Que ya en algún vídeo hemos visto. Entonces, por ejemplo, vamos a coger escala de Fa mayor, en este caso, 2, 3, 4 y 5, y como siempre vamos a poner nuestro clave de sol, segunda línea, y hemos dicho Fa, pues cogemos desde Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi y Fa. Por tanto, como voy desde Fa hasta Fa, la escala va a ser de Fa, y ahora yo quiero que sea mayor, ¿vale? Por tanto, vamos a ver que si tengo que añadir sostenidos o bemoles para que se cumpla que la escala de Fa sea mayor. Entonces, muy sencillo, como siempre, vamos a la configuración de Fa mayor y comparamos. Primero, de Fa Sol tiene que haber 2, se cumple. De Sol a La tiene que haber 2, se cumple. De La a Si tiene que haber 1. Pero si yo no altero nada aquí, hay 2 en realidad. Por tanto, tengo que alterar, tengo que poner un sostenido o un bemol. En este caso voy a poner un bemol, ¿vale? Y se lo voy a poner al Si, para que baje un semitono. Por tanto, de Sol a La, si no le pongo alteraciones, habría 2 semitonos. ¿Qué pasa? Que sabemos que si yo le pongo un bemol a una nota, lo que hace es coge esa nota y le baja un semitono. Por tanto, ya de aquí a aquí, ya tenemos 1. Entonces ya se cumple. Siguiente, de Si bemol a Do, 2 semitonos. También se cumple. De Do a Re tenemos 2, Re a Mi 2 y de Mi a Fa 1. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos la escala de Fa mayor, que tiene las siguientes notas: el Fa, el Sol, el La, el Si bemol, el Do, el Re, el Mi y el Fa. ¿Vale? Y ahora vamos a ver su relativo menor. Y como hemos visto, si estamos en Fa mayor, vamos a bajar una tercera. ¿Vale? Entonces, vamos a poner, como siempre, nuestro pentagrama, nuestras 5 líneas. Y vamos a contar una tercera menor. Clave de Sol, 2 puntitos. Bien. Entonces, si vamos a contar una tercera para abajo, de Fa, si descendemos, sería un Mi, y de Mi tendríamos un Re. Y desde Re a Mi tenemos 2 semitonos y de Mi a Fa 1. Por tanto, es Re menor. Esa es una forma de saber Re menor. Ahí está. Así mejor. Entonces, para ello, vamos a comenzar en Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do y Re. Entonces, vamos a ver si se cumple. En teoría, como nosotros sabemos que el relativo mayor y el menor tiene que tener las mismas notas, aquí, para que esto sea menor, lo que nos tiene que salir a priori, y vamos a comprobarlo, es que el Si tiene que ser bemol, ¿vale? Y las demás notas naturales, no las tenemos que tocar. Entonces vamos a comprobarlo con la configuración menor y vamos a decir, vale, de Re a Mi, 2 semitonos, se cumple. Bien, de Mi a Fa, 1 semitono, se cumple. Perfecto. De Fa al Sol, 2. De Sol a La, 2. De La a Si, en realidad hay 2, pero tiene que haber 1, ¿vale? Porque aquí nos indica que tiene que haber 1. Pues lo que vamos a hacer igual que antes, al Si le voy a poner un bemol. Por tanto, de La a Si bemol, ahora sí que tengo lo que yo buscaba, que es 1. De Si a Do, 2. Y de Do a Re, ya sabéis que aquí tenemos la opción de, si queremos que sea armónica, pues ponerle el Do sostenido, ¿vale? Luego veremos aquí, bueno, esto se llama sensible y veremos un poco la función que tiene, que es muy importante. Pero ahora nos vamos a quedar que Fa mayor y Re menor, una escala mayor y una escala menor, en este caso Fa y Re, comparten, digamos, las mismas notas, ¿vale? Esto es otra cosa aparte, pero eso opcional, no tiene por qué. Pero digamos que las notas Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa son las mismas que hay tanto en Fa mayor como en Re menor. Por tanto, ya hemos descubierto otro par de escalas que son relativas entre sí. Fa mayor con Re menor. Ya os digo que esto es un ejercicio muy bueno para saber y comprobar que escala mayor le corresponde a la escala menor, ¿vale? Porque una vez que nosotros, en cualquier canción, nosotros sepamos
en qué escala o en qué tonalidad está basada, ya sabemos el resto de notas y el resto de acordes, porque al final los acordes se hacen o salen de la escala en la que está la canción, en la tonalidad en la que está la canción. Por tanto, de aquí es donde se sustrae, digamos, todos los acordes que van a intervenir en la canción que estemos tocando o interpretando. ¿Vale? Entonces, esto por eso es muy importante saber un poco de dónde viene y cómo se hace. ¿Vale? Porque al final luego iremos practicando y ya automáticamente lo vamos a memorizar, se nos va a quedar de tocar, practicar, de componer o lo que estemos haciendo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un último ejercicio. En este caso vamos a hacer Re mayor, por ejemplo. A ver. Y vamos a averiguar su relativo menor. Entonces ya digo, si queréis, lo que podéis hacer es parar el vídeo, hacerlo vosotros mismos. Primero, hacemos la escala mayor, aunque podríamos hacer la menor, pero bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer, si queréis, podéis pausar, hacemos Re mayor, comprobáis, como siempre, escala de Re a Re, veis que se tiene que cumplir esa configuración para que sea mayor, y una vez que ya lo tenéis, buscáis la escala menor, es decir, contáis una tercera descendente desde el Re, que en este caso sería el Si, y haréis la escala de Si menor, y comprobáis que las notas de una coinciden con las notas de otra. ¿Vale? Así que, si queréis, lo podéis intentar. Nosotros ahora vamos a comprobarlo. Entonces, hemos dicho que tenemos nuestro pentagrama y vamos a hacer Re mayor. Esta es una tercera, esta es una cuarta y esta es la quinta línea. Entonces tenemos nuestra clave de Sol, como siempre, segunda línea, dos puntitos. Vamos a hacer Re mayor, por tanto, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do y Re. La escala va a ser de Re y queremos que sea mayor. Por tanto, tiene que cumplir la configuración de las escalas mayores. Pues vamos a comprobarlo. De Re a Mi tiene que haber dos semitonos. Se cumple. De Mi a Fa hay un semitono y debería haber dos. Por tanto, vamos a añadir un sostenido al Fa. ¿Para qué? El semitono que hay de Mi a Fa más el semitono que sube el sostenido a Fa, ya tendremos los dos que estamos buscando. Luego, de Fa sostenido a Sol hay un semitono, se cumple. Perfecto. De Sol a La, 2. De La a Si tenemos 2. Y de Do a Re debería haber 1. Por tanto, al Do voy a ponerle un sostenido. ¿Vale? Porque de aquí a aquí vemos que debería haber solo un semitono. Y también de Si a Do, si no pusiéramos el sostenido, habría solo un semitono. Y la escala mayor tiene 2. Por tanto, nos cumple. Entonces, ya sabemos que en la escala de Re mayor, las notas son el Re, el Mi, el Fa sostenido, el Sol, el La, el Si, el Do sostenido y el Re de Fa. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar el relativo menor y comprobaremos que las notas son las mismas. ¿Vale? Entonces, como siempre, para buscar el relativo menor, partimos en este caso, de la nota Re y descendemos una tercera menor, que sería el Si. En este caso, Si menor. Por tanto, pues cogemos nuestro pentagrama con nuestras 5 líneas perfectamente paralelas, nuestra clave de Sol, segunda línea, y hemos dicho que lo hacemos desde Si. Pues, por ejemplo, partimos el Si, el Do, el Re, el Mi, el Fa, el Sol, el La y el Si. Por tanto, la escala es de Si y queremos que sea menor. Pues vamos a comprobar y con la configuración menor a ver qué notas nos salen. Entonces, primero, dos semitonos. De Si a Do hay dos semitonos y debería haber, nos pide que haya dos semitonos y en realidad hay uno. Entonces, tengo que alterar con un sostenido el Do para que desde Si a Do de forma natural hay un semitono más el semitono que le sube el sostenido al Do, ya tendremos los dos que me pide la escala menor. Continuamos. De Do sostenido a Re hay 1. Coincide con la escala menor. Muy bien. De Re a Mi tenemos 2. De Mi a Fa debería haber 2, pero si no lo alteramos solo va a haber 1. Por tanto, hacemos la misma operación. ¿Vale? De Mi a Fa hay un semitono. El sostenido que yo le he puesto al Fa le sube otro semitono más. Por tanto, ya tengo los dos que me pide la configuración de la escala menor. De Fa sostenido a Sol tenemos un semitono. De Sol a La 2 y luego el de La a Si
Ya sabéis, esto es simplemente la sensible, por si queremos utilizar la escala menor armónica, pues le pondríamos ese sostenido ahí. Pero bueno, principalmente vemos que las notas son las mismas, el si, el do sostenido, el re, el mi, el fa sostenido, el sol, el la y el si, ¿vale? Tanto arriba como abajo solo están alteradas, en este caso el fa y el do, la nota fa y la nota do, y están alteradas las dos con un sostenido. Entonces, generalmente cuando vayáis a alterar en una escala, intentad alterar o con bemoles o con sostenidos, ¿vale? No mezclar. Por tanto, ya hemos descubierto otro par de escalas, re mayor y si menor, que son relativos entre ellas, porque comparten las mismas notas. Entonces, podríamos hacer esto con todas las escalas mayores y menores y veríamos cuáles son relativos de cuál. Pero bueno, como veis es muy sencillo. Vosotros, la operación y los pasos son los mismos. Cogéis una escala mayor. Primero, la escala que queráis, de si, de do, de re bemol, la que queráis. Ponéis desde la nota que habéis escogido desde el principio hasta el final, los 7 sonidos. Luego, veis la configuración de la escala mayor para que se cumpla, añadiendo o sostenidos o bemoles. Y una vez que ya tenéis la escala mayor, para obtener la escala menor, lo único que tienes que hacer es coges la nota de la escala mayor, le desciende 3 semitonos, en este caso re, pues bajo, re, do, si, y tiene que haber una distancia de 3 semitonos, por lo tanto tienes una tercera menor, ¿vale? Cuidado con eso. Y simplemente ya tendríais el relativo menor de la escala mayor, y si queréis podéis comprobar haciendo la configuración menor de que las notas tanto de la mayor como de la menor son las mismas, porque son relativos, son como familia, al final es lo mismo, solo que en la escala mayor la importancia la va a tener una nota y en la escala menor la importancia la va a tener otra nota, ¿vale? De ahí luego veremos que sale el tema de alterar aquí para que haya solo un semitono entre las dos últimas notas de la escala menor. ¿Vale? Pero bueno, esta es un poco la operación y esos serían los pasos que tenéis que seguir para hallar el relativo menor de cualquier escala mayor que queráis hacer. ¿Vale?